El experimento John Joan es un caso muy delicado a tocar, así que si notan que omito o muteo algunas palabras, es para que YouTube no tumbe el video y podamos llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Para que entendamos el turbio origen de la palabra género, y podamos ver las raíces, y de dónde comienza todo esto que estamos viviendo hoy en día en torno a estas agendas globalistas. El experimento John Joan se refiere al caso de David Reimer. Un caso clínico que fue utilizado por un psicólogo llamado John Money para apoyar su teoría. Una teoría que se basaba en demostrar que la crianza se imponía sobre la naturaleza, sobre la biología. Fue un psicólogo neozelandés, doctorado en Harvard, y por esa época tenía mucha fama académica por sus teorías sobre el tema de la identidad de género y de la sexualidad. Él creía que la identidad de género era fundamentalmente moldeable y dependiente del entorno social. La historia comienza cuando el 22 de agosto de 1965, en el pequeño pueblo canadiense de Winnipeg, Janet Reimer dio a luz dos niños gemelos, Bruce y Brian. Esos fueron sus nombres originales. Todo iba normal hasta que a los 6 meses de edad, Bruce y Brian comenzaron a tener problemas al orinar, y sus padres decidieron llevarlos al pediatra, donde se les diagnosticó fimosis. La fimosis es una condición en la que el prepucio no se puede retraer por completo sobre el glande del pene. El pediatra les recomendó circuncidar a los gemelos. Los padres aceptaron la recomendación y el 27 de abril decidieron llevar a los gemelos al hospital de Winnipeg. El urólogo encargado de la cirugía optó por un método de cauterización con corriente eléctrica. No se sabe el por qué, ya que esto se utiliza en caso de hemorragias o amputaciones. La circuncisión se realizaría mediante una sencilla intervención, y los padres irían por los gemelos al día siguiente. Pero por la mañana recibió una llamada del hospital. Cuando nos dijeron que había habido un accidente, pensamos, ¿qué tipo de accidente puede ser? Fuimos al hospital y el doctor nos dijo que el pene se había quemado al realizar la circuncisión. Yo no podía comprender lo que decía, porque yo pensaba que para esa operación se utilizaba un bisturí. No sabía que era un instrumento eléctrico. Digamos que por accidente fatídico, el doctor abrazó el pene del bebé hasta el nivel de carbonizarse y desaparecer. El primero en someterse a la cirugía fue Bruce, a quien fue que le ocurrió el accidente. En cambio, la intervención de su hermano Brian fue todo un éxito. Estuve buscando el nombre del urólogo, pero no se menciona en las fuentes accesibles al público. Súper raro. Además, nunca se supo si fue un error humano o un fallo de la máquina. Janet y su marido se llevaron a sus hijos a su casa y se aislaron del resto del mundo. Ellos tenían un niño sin pene y no sabían a dónde acudir. Luego de unos meses, los padres de los gemelos, Ron y Janet Reimer, vieron un programa en la televisión. Dr. Money, it's still a pretty drastic procedure, isn't it? Well, it's a drastic procedure by your standards and mine, but for the people who are living in desperation, perhaps the best way to understand it is that it seems no more drastic to them than circumcision. En un momento de la entrevista, le preguntaron con qué tipo de población trabajaba. Él respondió que esto lo estaba realizando en bebés intersexuales, que son bebés con genitales u órganos internos que no se ajustan a las categorías tradicionales de masculino o femenino. El doctor Money defendía que se podía convertir a cualquiera de estos bebés en hombre o mujer, que solo se necesitaba elegir el sexo deseado y aplicar un tratamiento hormonal. Defendía que si se hacía correctamente ese bebé adoptaría esa identidad de género acorde a su asignado y que sería una persona normal y sobre todo feliz. Y por supuesto, los padres del pequeño Bruce, al ver esto, pensaron que era la luz al final del túnel. Al cabo de unas semanas, Janet llevó a su hijo a la prestigiosa Universidad Johns Hopkins de Baltimore, donde John Money dirigía una unidad famosa en todo el mundo. Allí el equipo de Money le explicó cómo convertir a su pequeño Bruce en una niña y hacerle pensar y actuar como una hembra para el resto de su vida. Money se mostró muy interesado en el caso. Era una grandísima oportunidad para poder demostrar que sus ideas y teorías estaban en lo correcto. Solo piénsenlo,
dos seres que tienen el mismo ADN y son genéticamente idénticos. Que las únicas diferencias que podían existir era debido a factores ambientales, estilos de vida y experiencias personales. Era el caso perfecto. Era la manera perfecta de comprobar que la identidad de género era moldeable. Según Money, cuando nacemos, no tenemos desarrollado el sentido de la masculinidad o feminidad y que hasta los 2 años de edad, los cerebros de todos son maleables. Así que se encargó de aplicar 5 pasos. El primer paso sería construirle una vulva cosmética para que el niño no sufriese distorsión al verse al espejo. El segundo paso consistía en empezar a tratar a Bruce como niña de inmediato. El tercer paso sería ocultar de por vida el accidente que sufrió. El cuarto paso sería reconstruirle por completo una vagina al llegar a la pubertad. Y el quinto paso era tratar a Bruce hormonalmente para adquirir apariencia de mujer. Y así fue como a los 18 meses de edad, Bruce se convirtió en Brenda. Siguiendo las indicaciones de Money, comenzaron a vestirla como niña, a dejarle crecer el pelo y a comprarle juguetes de niñas. Pero a los 2 años de edad, algo estaba sucediendo en Brenda, que comenzó a romperle los esquemas a Money. En pocas palabras, la naturaleza se estaba imponiendo. Según los padres, a pesar de ser tratada como niña, ésta se identificaba como niño. Se quitaba los vestidos, se enfadaba cuando no la dejaban afeitar como hacía su padre, y jugaba con juguetes destinados a un público masculino. Ignorando totalmente las muñecas. Orinaba de pie, y al parecer, esto comenzó a afectar el comportamiento de Brenda. También comenzó a tener problemas sociales. Cuando jugaba con niños, estos le rechazaban porque era una niña, y cuando jugaba con niñas, éstas le rechazaban porque jugaba como un niño. Todo esto desarrolló una rebeldía en él, que expresaba de manera violenta con su familia, especialmente con su hermano, porque a él nunca le decían nada por comportarse tal y como era. Yo me daba cuenta de que Brenda no se sentía bien siendo una chica. No importaba lo que yo intentara hacer, era igual lo que quiera por instruirla. Era muy rebelde. Era muy masculina y no podía persuadirla de que hiciera cosas típicamente femeninas. Brenda casi no tenía amigos. Realmente la martirizaban. La llamaban la mujer cavernícola. Estaba muy sola. Las revisiones anuales a la consulta de Money marcaron mucho a la niña. Se le hacían interrogatorios muy duros y de largas horas, con muchas preguntas de cómo se sentía y cómo se identificaba con su cuerpo. Lo más fuerte del caso es que en estas sesiones, Brenda se tenía que someter a una extrema educación sexual y consumo de contenido no pornográfico. De hecho, se han reportado alegatos sobre prácticas altamente inapropiadas y éticamente cuestionables de John Money con David Reimer y su hermano gemelo Brian durante las sesiones de terapia. Según reportes, Money forzó a los gemelos a participar en actividades sexuales simuladas, incluyendo tocarse entre sí en posturas sexuales durante sus sesiones terapéuticas. David Reimer reveló estos detalles más tarde en entrevistas y en el libro, Tal como la naturaleza lo hizo, el niño que fue criado como niña por John Colapinto, donde describió cómo estas sesiones les causaron un gran trauma a él y a su hermano. Cuando Brenda cumplió los 13 años, la familia Reimer decidió dejar de ver a Money y desde aquel momento no se oyó hablar de ella durante 15 años. Mientras tanto, la comunidad científica continuaba creyendo que el caso era un éxito. La prueba dramática de que se podía cambiar la identidad sexual de un niño absolutamente normal. Un dato curioso es que con 14 años, se enteró de que todo lo que había sucedido en su vida era una mentira. Pero Bruce llegó a confesar que cuando escuchó esto por boca de su padre, sintió mucho alivio y paz, porque todo lo que él había sentido en su interior era cierto. A los 18 años decidió llamarse David, porque sentía que había luchado contra un Goliat. Y comenzó a vivir tal y como siempre había deseado. Decidió inmediatamente revertir todos los cambios hormonales, y aunque no pudiese tener hijos, se sometió a diversas operaciones para una reconstrucción de genitales masculinos. La gran pregunta era, ¿qué había pasado con Brenda Reimer?
En 1995 se volvió a saber de ella. La niña que había ayudado a hacer famoso a John Money vivía anónimamente en Winnipeg y había llegado el momento de que su caso se hiciera público. Brenda Reimer, el niño que había sido transformado en niña, estaba viviendo como hombre. Por ese entonces, la vida de David había mejorado. Había estudiado, encontró un trabajo, se casó y adoptó varios niños. Tenía una vida normal, pero cuando todo parecía acabar con un final feliz, los traumas vividos durante muchos años florecieron en la familia. Brian, su hermano gemelo, había desarrollado diferentes problemas psicológicos a lo largo de su infancia. La situación de haberse enterado de lo que le había pasado a su hermano, lo vivido y ocurrido en las sesiones con Money, y de todo lo que vino después lo sobrepasó. Y se, digamos, autoeliminó, cuando tenía tan solo 36 años de edad. Murió por una sobredosis de antidepresivos en el 2002. Esto afectó muchísimo a David, sintiéndose culpable por la muerte de su hermano. Esto lo afectó tanto en su vida que se divorció de su mujer. Además, contrajo muchas deudas económicas por las malas decisiones producto de todo lo que estaba viviendo. Todos estos motivos que estaba pasando en la actualidad lo sobrepasaron, y tan solo 2 años después, en el 2004, se autoeliminó con un disparo de escopeta en la cabeza. Con tan solo 38 años de edad. Esto es un resumen que traté de hacerles lo más breve posible, para que entiendan de dónde vienen todos los métodos utilizados hoy en día. En sí, John Money fue un psicólogo que sobrepasó los límites y rompió todo tipo de ética al experimentar con bebés. Forzarlos a ver contenido para adultos, obligarlos a tocarse unos con otros, y directamente provocar ese fatídico final que tuvieron ambos gemelos. En pocas palabras, Money destrozó a toda una familia con su pensamiento errado. Lo grave de todo esto, es que hoy en día se están aplicando métodos muy similares a ese, como la hormonación a temprana edad. También se crean entidades como Planned Parenthood, que se encarga de transicionar de hombre a mujer o viceversa. Lo que les quiero hacer ver con este video, es que todo está cuidadosamente planeado por personas que tienen un discurso de sobrepoblación. Les explico, lo que estamos viviendo hoy, es la consecuencia esperable de cuando a una ideología se le inyecta dinero y poder político, por más absurda que sea esa ideología. Porque la ideología de género es un absurdo en sí mismo. Suponer que mi autopercepción constituye mi realidad es un absurdo desde cualquier punto de vista, filosófico o científico. Pero si yo a esa ideología le inyecto dinero y le inyecto poder político, el absurdo va a quedar de lado, y no importa porque se va a imponer sí o sí con arreglo a la fuerza del Estado o de organismos internacionales. Ahora bien, un conjunto de gente con mucho poder económico en el mundo, empieza a entender que estas ideologías pueden ser funcionales a intereses vinculados con políticas demográficas de natalidad. Básicamente, no son ideas de izquierda, sino más bien son tecnocráticas en cuanto a que más población representa más riesgo para los países ricos. Y para cerrar, quiero que recuerden esto. Estas personas con mucho poder económico, piensan que en un futuro no tan lejano, habrá un desperdicio humano, y ese humano no debiera haber nacido. Y si nació, no debiera reproducirse. Y si se reprodujo, debiera embrutecerse. Todo esto es muy difícil de digerir, pero así están las cosas. Espero este video les haya servido para por lo menos ver las cosas desde otro punto de vista, a siempre estar atentos y reflexionar. Recuerda darle like al video, compartirlo y suscribirte al canal, para que así podamos llegar a más personas y poder despertarlas.